¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu propia mente es el lugar más difícil de gobernar? No hablo del ruido externo, ni de las presiones del mundo moderno. Hablo de ese diálogo interno que no se detiene, de esa voz que juzga, que teme, que recuerda errores del pasado y anticipa fracasos futuros. Si alguna vez te has sentido prisionero de tus propios pensamientos, entonces este mensaje es para ti, porque la verdad es incómoda, pero profundamente liberadora. El mayor campo de batalla de tu vida no está afuera, está dentro de tu mente. Los antiguos estoicos lo entendían con claridad hace más de 2000 años. Filósofos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca dedicaron su vida a estudiar un solo problema fundamental. ¿Cómo puede un ser humano gobernar su mente para vivir con serenidad en medio del caos del mundo? Y la respuesta que encontraron es tan poderosa hoy como lo fue en la antigua Roma. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que, si lo comprendes profundamente, puede transformar tu vida. Tu mente se tiñe del color de tus pensamientos. Detente un momento en esa idea. Tu vida, tu estado emocional, tu paz interior, todo está condicionado por la calidad de tus pensamientos, no por las circunstancias, no por lo que otros dicen o hacen, sino por cómo tu mente interpreta lo que ocurre. Este principio es el núcleo del dominio mental, según el estoicismo. La mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente a lo que sucede. Una crítica aparece y la mente se llena de ira. Algo sale mal y la mente se llena de ansiedad. Una pérdida ocurre y la mente se hunde en la desesperación. Pero los estoicos entrenaban su mente para responder de otra manera. Ellos sabían que entre lo que ocurre y lo que sentimos existe un espacio invisible, la interpretación mental. Ese espacio es donde reside tu libertad. Epicteto lo explicó de forma contundente. No nos afectan las cosas que nos suceden, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Observa la profundidad de esta idea. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentar realidades completamente diferentes. Una puede sentirse derrotada, la otra puede verlo como una oportunidad de crecimiento. ¿Qué marca la diferencia? La mente. Por eso, el dominio de la mente no significa controlar el mundo ni manipular las circunstancias. Significa algo mucho más poderoso: controlar la forma en que interpretas la realidad. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se logra esto en la práctica? La respuesta estoica comienza con una disciplina fundamental: observar la mente. La mayoría de las personas cree que son sus pensamientos. Si aparece un pensamiento negativo, lo aceptan como verdad absoluta. Si surge una emoción intensa, creen que no pueden hacer nada contra ella. Pero los estoicos desarrollaron una habilidad extraordinaria: la distancia mental. Aprendían a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Imagina por un momento que tu mente es como el cielo, y los pensamientos son nubes que pasan. Algunas nubes son oscuras, otras ligeras, otras tormentosas, pero ninguna nube define el cielo. Del mismo modo, ningún pensamiento define quién eres. Cuando comprendes esto, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a notar que muchos de tus pensamientos no son hechos. Son interpretaciones automáticas, condicionadas por el miedo, el hábito o la inseguridad. Y cuando ves eso con claridad, recuperas poder. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piénsalo. ¿Cuántas veces tu mente ha creado escenarios catastróficos que nunca sucedieron? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por preocupaciones que al final no tenían fundamento? La mente humana tiene una tendencia natural a anticipar problemas. Evolutivamente, esto tenía sentido. Nuestros antepasados necesitaban detectar peligros para sobrevivir, pero en el mundo moderno, esta misma tendencia se convierte en una fuente constante de ansiedad. El dominio de la mente implica reconocer ese mecanismo y aprender a no ser arrastrado por él. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, que significa la premeditación de los males. Consistía en imaginar posibles dificultades futuras
pero no para angustiarse, sino para prepararse mentalmente. Al contemplar con serenidad lo que podría salir mal, reducían el poder del miedo, porque la mente teme más lo desconocido que lo difícil. Cuando aceptas que la vida inevitablemente traerá obstáculos, pérdidas y desafíos, algo paradójico ocurre: el miedo pierde fuerza. Marco Aurelio recordaba constantemente una idea sencilla pero transformadora: acepta lo que viene tejido en el patrón de tu destino. Esto no significa resignación pasiva, significa reconocer una verdad fundamental del estoicismo: no todo está bajo tu control. Los estoicos dividían la vida en dos categorías muy claras. Primero, lo que depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tus valores. Segundo, lo que no depende de ti, la opinión de los demás, el clima, la economía, la enfermedad, el pasado, el futuro. La mayoría de las personas desperdicia su energía intentando controlar lo que no depende de ellas. Se obsesionan con lo que otros piensan, se angustian por eventos que aún no han ocurrido, se frustran por situaciones que están completamente fuera de su alcance. El estoicismo propone una estrategia radicalmente diferente. Enfoca toda tu energía en lo que sí depende de ti: tu carácter, tu disciplina, tu forma de pensar, tu manera de responder a la adversidad. Cuando haces esto de manera consistente, desarrollas una fortaleza interior que ninguna circunstancia externa puede destruir. Este es el verdadero significado de dominar la mente. No es eliminar emociones. No es convertirse en una persona fría o indiferente. Es algo mucho más profundo. Es desarrollar la capacidad de no ser esclavo de tus impulsos. Imagina lo que ocurriría si cada vez que apareciera la ira, en lugar de reaccionar automáticamente, pudieras observarla, respirar y elegir cómo responder. Imagina si cada vez que surgiera la ansiedad, pudieras recordar que la mayoría de los miedos son construcciones mentales. Imagina si las críticas de los demás dejaran de tener el poder de alterar tu paz interior. Ese es el tipo de libertad que buscaban los estoicos. Y es una libertad que nadie puede quitarte, porque no depende de la riqueza, del estatus, ni de las circunstancias externas. Depende de tu mente. Pero el dominio mental no se logra en un día. Es un entrenamiento constante. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo en su época, se recordaba a sí mismo estas lecciones cada mañana. A pesar de ser emperador, sabía que su mayor desafío no era gobernar el imperio romano, era gobernarse a sí mismo. Cada día escribía reflexiones privadas para fortalecer su mente. Se recordaba que encontraría personas arrogantes, ingratas y egoístas, pero también se recordaba que su reacción ante ellas estaba bajo su control. Este simple cambio de perspectiva tiene un poder inmenso. Cuando aceptas que el mundo no siempre será como deseas, dejas de luchar contra la realidad, y cuando dejas de luchar contra lo inevitable, tu mente se vuelve más clara, más fuerte y más tranquila. El dominio de la mente comienza con una decisión silenciosa pero firme: no permitir que cada pensamiento controle tu estado emocional, porque la mente, si no es entrenada, tiende a vagar hacia la preocupación, la comparación y el juicio. Pero si es entrenada con disciplina filosófica, puede convertirse en tu mayor aliada. Los estoicos entendían que la mente humana es como un jardín. Si no plantas nada deliberadamente, crecerán malas hierbas. Por eso cultivaban pensamientos de claridad, responsabilidad y aceptación. Cada pensamiento que eliges repetir fortalece una parte de tu mente. Si repites pensamientos de resentimiento, fortaleces el resentimiento. Si repites pensamientos de gratitud, fortaleces la serenidad. Tu mente se transforma según lo que practicas mentalmente cada día. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas del estoicismo: la libertad interior. Una persona puede perder su dinero, su posición social, incluso su libertad física, pero si conserva el dominio de su mente, todavía posee algo invaluable. Epicteto era esclavo cuando enseñaba filosofía. No tenía poder político ni riqueza.
y aún así afirmaba que el verdadero esclavo no es quien está encadenado externamente, sino quien es esclavo de sus deseos, de sus miedos y de sus emociones descontroladas. Esta enseñanza sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en una época de estímulos constantes, redes sociales, comparaciones permanentes y distracciones interminables. La mente moderna rara vez tiene silencio, pero precisamente por eso, el dominio mental se vuelve más valioso que nunca. Cuando desarrollas la capacidad de mantener claridad interior en medio del ruido del mundo, posees una ventaja extraordinaria, porque la mayoría de las personas vive reaccionando impulsivamente, pero quien domina su mente actúa con intención, y esa diferencia transforma toda una vida. La verdadera fortaleza, según los estoicos, no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la estabilidad de la mente frente a ellas. No importa lo que el destino coloque frente a ti, siempre existe una pregunta esencial. ¿Cómo elegirás responder? En ese momento, silencioso pero decisivo, se revela el verdadero dominio de la mente,